Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Ha terminado la información. Se la hemos contado desde las 7 en punto. En Buenos Días España es el momento del análisis, de la opinión, en la tertulia. Hoy con Mazali Aguilar. ¿Qué tal, Mazali? Buenos días. Muy buenos días España. Pues encantadísima de estar aquí, como siempre, con vosotros. Igualmente, claro. Gracias por estar con nosotros. Patricia Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Ya lo saben, concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Rozas. Efectivamente. ¿Qué tal por Las Rozas? Muy bien, tuvimos ayer pleno, un pleno muy fructífero. Aprobamos un par de mociones, aprobamos el nombramiento de la nueva juez de paz, sí. Un contrato muy importante y muy bien, encantada de estar aquí. Luego conoceremos más detalles de lo que está pasando en Las Rozas, un municipio importante de Madrid. Pedro Fernández, abogado también de Vox como Mazali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, buenos días España y agradecido siempre de la invitación que me brindas para estar en tu programa. Bueno, ya sabéis que aquí en este programa os agradecemos siempre la labor que está realizando Vox en el Congreso, en el Tribunal Supremo. Ya llegará, ya llegará. Dentro de poco. Poquito. De momento en el Supremo para defender a todos los españoles, ejerciendo la acusación popular. Efectivamente, sí. Bueno, pues las circunstancias, como siempre digo, nos han puesto ahí. Para todos los que formamos parte de Vox es un honor el defender a los españoles frente al golpe de Estado en los tribunales y, bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos. Ya sabes, Pedro, que el Supremo ha confirmado finalmente el procesamiento por rebelión de 13 de los 28 investigados en la causa del golpismo. Entre ellos, lógicamente, a Puigdemont y a Junqueras. ¿Era lo esperado? Sí, era lo esperado, porque realmente los recursos que habían planteado no manifestaron circunstancias nuevas que justificaran cambios en la situación de su procesamiento, con lo cual era lo esperado. Lo que pasa es que nos alegramos especialmente porque significa también un reforzamiento de toda la instrucción de Llarena, con lo cual creo que eso es positivo para el procedimiento. Considera el Supremo que cabe una rebelión sin armas, que es un poco el argumento que has venido defendiendo en esta tertulia desde el principio. Sí, efectivamente. Dice que al es decir, la redacción del Código Penal respecto a la rebelión no lo dice expresamente, pero tampoco, digamos, se opone a ello la redacción, con lo cual se considera que es factible. Aparte de eso, continúa el auto desarrollando que en todo caso hubo violencia y considera que fue suficiente como para entender que había rebelión. Es decir, el auto está muy motivado y además entra de lleno en cuestiones de fondo que a lo mejor en este momento no sería lo idóneo procesalmente, pero la sala, para que ninguno de los procesados se quede con dudas y que pueda alegar indefensión, pues procedió a contestar a todas las cuestiones que se le han planteado. Claro, lo que resulta inquietante para buena parte de la ciudadanía es que mientras vemos que, digamos, el procedimiento judicial va por una línea que se puede decir que es la correcta, en la que puede esperar cualquier español de bien, tenemos todos, legítimamente además creo yo, motivos para sospechar que la cuestión se puede ir hacia la parte política y no hacia la parte judicial. De hecho, Torra, como saben, le va a plantear a Pedro Sánchez la convocatoria de otro referéndum, en este caso dice pactado, en su reunión del día 9 de julio. No se puede pactar un referéndum que sea... el Estado, además. Es que, además, este auto es importante porque una de las cuestiones que plantea es que si usted quiere destruir la unidad de España, me da igual los medios que utilice, no puede hacerlo. Y por tanto, como no puede hacerlo, usted está incurriendo en un delito. Simplemente, si es que es tan de sentido común que parece mentira que todavía tengamos que estar reiterando, ¿no?, este tipo de reflexiones, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que no se cortan un pelo, Rafa. No, es decir, llegados a este punto lo dice ya. el tío, y encima lo dice con todo el morro. Y es que vamos a organizar otro 1 de octubre. O sea, yo lo que no entiendo es que no nos ha llamado a la cárcel ya. No nos ha llamado bestias, no ha dicho que tenemos un bache en el ADN, eso me parece... Bueno, tiene, si me permites, corre por ahí unos memes interesantes, ¿no? Y viene el rey, ¿sabes? En la apertura de los Juegos Mediterráneos, lo has visto, Rafael, ¿no? El rey, que tiene un tipazo y un fachón, Pedro Sánchez, que bueno, pues, vale. Es un macarra, pero sí. Pero tiene buen aspecto también, imagen. Y luego va el tonto la botella, como dicen, y además dice, a un tonto le das una botella para que se entretenga y deja de hacer ruido. Pues eso, y ves a este señor que dice que somos, unas bestias, que tenemos no sé qué en el ADN, pero es que no se mira al espejo este señor. No. O sea, es que ni física ni mentalmente, o sea, ¿quién tiene el bache en el ADN? No. Pero Mazali, no olvides que independientemente de los memes, esta gente es peligrosa.
peligrosa. Muy peligrosa. O sea, muy. A ver, bueno, ya lo hemos visto. A ver, un impasse por digamos... Hay que tomarles en serio porque no, absolutamente, estos, son muy peligrosos. Son capaces de llevar a toda una sociedad al suicidio colectivo. Crean y eso es terrible. Fanáticos totalmente en contra de la nación. Y a las pruebas me remito, es decir, no solamente no aprenden la lección, sino que insisten y vuelven a rearmarse. Y lo peor es eso, es que cuando ya parece que efectivamente la justicia hace lo que tiene que hacer, como muy bien apunta Rafael, es alguien que está en la presidencia del gobierno gracias a estos señores, pues tiene como peaje, como dice Rafael, pues posiblemente el hacer otra cosa distinta de lo que la mayoría del pueblo español quiere. Pedro Sánchez le debe mucho a los catanazis, está ahí pues gracias a ellos. A los catanazis, al Bildu, sí, claro, etcétera. Y va toda la buena gente que está ahí en el Congreso. Y va a tener que pagar los peajes, ¿no? De hecho, ya lo veremos, o sea, todas estas cosas que está haciendo, estos digamos, movimientos que dejan a la gente un poco así en el aire, y no me cabe la menor duda que tiene una hoja de ruta y dice, a ver, punto 1, y hace el check-in, clac, 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 y eso es lo que está haciendo. Y foto. Así, es que hay un elemento de la democracia actual que es lo que hace que algunos seamos tan críticos con ella, críticos y en cierto modo pesimistas también. Y es que la desobediencia, que en el pasado era una cuestión criticable, censurable y que estaba, digamos, en la parte negativa de lo que uno podía hacer en la vida, ha pasado a estar en la parte positiva. Y entonces ahora el que desobedece es digno de admiración, es digno de aplauso. Es decir, este tío se atreve a desobedecer. Y entonces es poco menos que un héroe, se les hacen homenajes porque han desobedecido. O sea, ha pasado de estar en lo negativo a estar en lo positivo. Claro, cuando eso ocurre en lo menor, en lo pequeño, he visto hace unas horas un vídeo grabado por la Guardia Civil, hecho público por la Guardia Civil, de un incidente. Es un incidente menor, no tiene mayor importancia como hecho en sí, pero sí que es revelador un poco de lo que sucede a nivel social. Una pareja de macarras, una chica y un chico, en fin, el lumpen de la sociedad, lo peor de lo peor, tienen un incidente en un centro comercial, sale un vigilante de seguridad a llamarles la atención y la tipa empieza a arremeter contra el vigilante de seguridad, lo agrede, le lanza un objeto contundente a la cabeza, le hace una brecha, mientras tanto le insulta, sale con el macarra de su novio del centro comercial, acude la Guardia Civil acude a identificarlos y a tomarles nota y a tomarles declaración, y se lía a mordiscos y a golpes con la Guardia Civil. O sea, después de arremeter... Esto ha sido hace unos días y el vídeo está en todas partes. O sea, después de arremeter contra el guardia de seguridad, arremete contra el guardia civil. O sea, le da lo mismo sabe que a la no tipa. Pasa nada. Claro. Pero sin embargo, seguramente habremos Perdona, visto... Mazali, pero lo que quería decir es que esto es un suceso sin importancia, pero esto mismo, llevado a las instituciones y a los partidos, en el fondo estamos hablando de la misma manera de creerse uno con derecho a vulnerar la ley. Por encima de la Constitución. Yo es que me salto la autoridad, me salto la ley, me salto la Constitución y me lo salto todo porque tengo derecho a la desobediencia. Y esto tiene unas consecuencias terribles en una sociedad, terribles. Y hasta que no abramos los ojos y nos demos cuenta de a dónde nos lleva esto, pues permítanme que lo diga, pero esto en algunos lugares y en algunos momentos ha conducido a guerras civiles. Absolutamente. Porque si tú vulneras las leyes... También es verdad que los políticos han sido los que han creado esto. En concreto, PP y PSOE son una gente que jura la Constitución nada más llegar al cargo, pero luego están robando a manos llenas, están aprovechando nuestras instituciones para meter a sus amiguetes, para pagar, etcétera, etcétera. Pues claro, si ellos no lo respetan, que son la cabeza visible, exacto, los de abajo, ¿cómo lo van a respetar? Pues lo respetamos la gente de bien. Al hilo de lo que ha dicho Rafael de la agresión a este vigilante jurado y a la Guardia Civil, yo no lo he visto. Me acaba de venir a la cabeza un vídeo que está en YouTube de cómo se las gasta la policía rusa ahora mismo en los mundiales de fútbol. Rafael, seguro que lo has visto. Sí. Una pareja de argentinos, ella y él. Entonces, lo que se ve, no se escucha, yo no entiendo ruso además, esa señora ha debido de decirle algo a la policía, y entonces un policía, pero además le mete una chufa, la otra empieza a gritar, entonces se levanta la señora y le vuelve a insultar, no sé qué. Bueno, no sabes la que le dieron, le cayó una somanta de palos morrocotuda. A ver, que yo no digo que eso sea lo correcto, pero que quiero decir que efectivamente lo que no puede ser es que tú intentes agredir en Rusia, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en cualquier país
donde se conserve un mínimo de sentido común y de racionalidad, la gente entiende de autoridad, claro, la gente entiende que hay una autoridad y que esa autoridad está defendiendo la ley, que es tanto como decir nos está defendiendo a todos. Sí. Es decir, que es que no es un poder arbitrario que ejerce la fuerza como le da la gana, no, es que nos defiende a todos porque está defendiendo la ley. Y eso en España hubo un tiempo en el que se entendía y nadie se atrevía a insultar a un policía. Porque tú sabías que el policía estaba en todo su derecho de sacar la porra y meterte con la porra. Está claro. Y estaba bien ganado. Pero antes también se defendían los jueces y ahora también no se hace. Ahora hay una sentencia judicial y hay 100.000 opiniones distintas. Y no solo opiniones, sino que es que hablan de los jueces como si fuesen, no sé, simples bedeles. Pero fíjate, Patricia, volviendo al tema que estaba diciendo. Si en el pasado alguien tenía la poca vergüenza de insultar o de arremeter contra un policía, me da lo mismo municipal que nacional que guardia civil. Si uno hacía esa barbaridad, es que en su entorno más próximo lo que había es un repudio general de la actitud y de la persona. Y la gente en la calle se echaba encima. Claro, pero claro, o sea, la gente se ponía del lado de la autoridad, como es normal en una sociedad un poco sana. Ahora no. Ahora es que su entorno y el otro entorno, el entorno inmediato y el social, se ponen al lado del que desobedece. Del que agrede. Y le llama fascista al policía. Claro, es una sociedad enloquecida. Enferma. Enferma y enloquecida, que ha perdido por completo el norte de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pero, Rafael, ¿por qué ha perdido por completo el norte? Es decir, recuerda, por favor, y yo soy la mayor de esta mesa, la educación que se nos ha dado en casa y la educación que se recibía en el colegio. Es decir, todo vale. ¿Cuántas veces hemos oído? Y Patricia, que es una niña, a ver, se ha dado cuenta. Es decir, en su colegio posiblemente los estudiantes, igual que ha pasado con algunos estudiantes, se vuelven contra el profesor. Y lo que es la autoridad que ha comentado Pedro, no hay forma humana de hacerles entender a estos niños que la autoridad está para cumplirla. Y que hay una cosa que se llama respeto. Y tú eres un estudiante y tú eres el profesor. Y tú vas ahí para formarte y educarte. Y resulta que como eso ya no existe, porque se le pierde hasta el respeto a los padres también, pues esto de esos, ¿cómo se dice el refrán? En mi casa, llegó, porque a mí me han llegado a castigar por quejarme de un profesor. Pero posiblemente haya sido la última generación ya, a la que han castigado los padres por eso, porque las siguientes generaciones lo que hacen los padres es ir al cole e intentar agredir al profesor también. Usted no sabe con quién está hablando. Tiene manía a mi hijo. Claro, es que usted le tiene manía a mi hijo. Es que usted no entiende que mi hijo es diferente. Exacto. Que tiene unas cualidades distintas. ¿Y cómo se atreve usted a suspenderlo? Sí. Bueno. Y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver. Todo que ver. Cuando se pierde el respeto a las autoridades más próximas que uno tiene en la vida, el profesor, los padres, antes que el profesor, los padres. ¿Quién le levantaba la voz a su padre o a su madre? La madre se quitaba la zapatilla y te ponía a caldo, y tú sabías que te lo merecías, por supuesto. ¿Ahora qué? Pues es justo al contrario. Es que ahora se le pega a los padres. La zapatilla me encanta. ¿Sí o no? Sí. Hemos sido traumatizados porque nos haya dado nuestra madre un par de veces con la zapatilla. La antigua redacción del Código Civil, antes de que se modificara, hablaba de que el derecho de los padres a corregir a los hijos, ¿no? Claro. Y corregir era pues encauzarles y, oye, pues había que darle un azote en su momento determinado y no pasaba nada, sin que fuese eso violencia, ¿no? Es decir, que no llegase al punto de la violencia, pero obviamente. Que un cachete pues era sano hasta Pedro, que no hacían falta, que yo recuerdo a mi padre, era un señor que no se ha puesto la mano nunca encima, y me acuerdo con mi hermano Fernando, que era un tío inteligente pero vago, y llegaba con las notas, no sé si me estará escuchando o no, y de repente, un abrazo para Fernando. Y de repente le decía a mi padre, antes de nada se quería justificar, bueno, papá, es que el profesor me tiene manía, y mi padre solo le miraba, Pedro, solo le miraba. Fernando agachaba la cabeza y decía, bueno, papá, es que en realidad no he estudiado lo suficiente. Y mi padre le decía, pues ya sabes, imagínate, habían suspendido 4, pues ya sabes, los próximos 4 fines de semana te quedas en casa. Eso se llama autoridad. Pero vamos, mi padre ni levantaba la voz. Autoridad. Y luego también otra cuestión, que en el tema de la educación no se ha enseñado al respeto a la ley, que es la base de la convivencia. Claro. Es decir, lo que se ha enseñado básicamente es que cuando te encuentres una ley, busca la manera de incumplirla. Exacto. Porque probablemente, y además es que plantea un debate que está totalmente superado jurídicamente, ¿no? Es decir, si una persona considera que una ley es injusta, está superado absolutamente el hecho de que, a pesar de que sea injusta, tienes que cumplirla. ¿Por qué? Porque es lo que viene establecido y viene aprobado por la mayor parte de la sociedad. Exacto. Todos estos lo que están planteando es que si es injusto, si yo considero que es injusto, si en mi opinión es injusto, estoy legitimado para no cumplir la ley. Con lo cual, eso simplemente es la anarquía y el caos. Pero es que el sistema educativo actual, al mismo tiempo que, insisto,
pone en valor positivo, dentro de los valores positivos, la desobediencia, ya desde los niños. O sea, es que en los libros de texto ya se está incluyendo se está animando a la gente a la desobediencia como una forma legítima de rebeldía. Perdona, ¿y la publicidad, por ejemplo? Sí, igual. O sea, ser rebelde... La educación y la publicidad y los medios van de la mano. Rompe las reglas, es decir, todo ese tipo de mensajes. Y mientras tanto, mientras se legitima y se da carta de naturaleza a la desobediencia, se criminalizan todos aquellos elementos que tradicionalmente han servido pues para defender las leyes, el orden y la paz social. Porque todo eso ha pasado a ser fascista. Es que en lugar todo lo que está en el plano del orden y de la ley es ya fascista, ya no es un elemento objetivo. Todos son etiquetas de todas formas ahora mismo. En lugar de ayudar a los niños a tener un pensamiento crítico, lo que hacen es ayudarles a luchar contra la autoridad, como si la autoridad fuese algo malo. La Constitución, la Guardia Civil, es algo que no me protege a mí especialmente, nos protege a todos, primero como nación, y luego está protegiendo al Estado. Si los políticos no ayudan a que los niños desde pequeños tengan un respeto a toda esa legislación que nos protege, llegará un momento que vaya contra ellos, porque a lo que no van a respetar es al Estado. Si no respetas a tu nación, lo siguiente que va a caer es el Estado. Y con su ejemplo propio, por parte de los políticos, que son los primeros en incumplir y buscar la manera de evadir el cumplimiento de la ley. Bueno, por favor, acabo de ver cómo el presidente del gobierno está pidiendo el apoyo del Congreso para acercar los pesos a Euskadi. Es decir, es que debe votos. Claro, pero quiero decir, ¿cómo vamos a respetar a un tipo así, que realmente es donde digo Diego, y todo el mundo está sabiendo que lo que está haciendo ahora mismo no solamente cara a la galería, sino que es, como está bien diciendo Patricia, es el peaje y es el chantaje al que se tiene que ver sometido simplemente porque ha querido ser presidente del gobierno a costa de cualquier cosa. Y que a costa del pueblo español. Efectivamente, nos somete a todos nosotros, que es que no tienen ni el más mínimo, responsabilidad. Pero antes comentabas, Rafa, lo del tema el tema de esta democracia que tenemos, ¿no? Claro, una democracia que permite un gobierno que pueda llegar algo, o sea, un partido, un equipo de gobierno, un candidato que pueda llegar a la presidencia del gobierno con falta de legitimidad, es una democracia absolutamente que está rota por la base. Absolutamente. Es decir, podrá ser legal, pero no es legítimo. Y no es legítimo cuando además has conseguido la presidencia del gobierno con el apoyo de partidos que quieren destruir España. O sea, es que... Y minoritarios. Y aparte de eso, efectivamente. Pero bueno, si son minoritarios, pero dentro de la Cámara forman una mayoría amplia, pues son partidos, Pedro, que deberían ser ilegales. Eso, bueno, eso de principio. Que en muchos países son ilegales. Mira, pues, porque van contra la unidad de la patria. Por tanto, deberían ser ilegales. Ahora que comentas eso, justamente el auto de la Sala del Tribunal Supremo hace una referencia a esa cuestión. Claro. No entra en el tema de que fuesen ilegales, pero dice, esta democracia es extremadamente generosa. Claro. Con algunas ideas políticas. Y ahí lo deja. Y nosotros, que nos hacen tragar con todo. Es una sentencia judicial. Si el que lo ha redactado fuese, por ejemplo, un politólogo decente, me refiero, no pagado por un partido, sino un politólogo de verdad, un historiador o un intelectual, tendría que haber dicho: la Constitución que se hizo en nuestra nunca bien ponderada transición fue extremadamente generosa con los separatistas. ¿Por qué? Porque había que de alguna forma deslegitimar el régimen anterior, y para eso la única manera que encontraron es que la izquierda extrema de este país, los comunistas, con la ayuda de los separatistas, fueran los que escribieran el relato de lo que fue la guerra civil y el franquismo. Tal cual. Han sido ellos los que han escrito ese relato. Y la derecha ha aplaudido con las orejas. La derecha no ha hecho ni la más mínima objeción a ese disparate. Por eso ahora este tipo, en julio, se va a atrever a intentar sacar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos, porque es lo que le pide toda la gente que ha estado apoyando esa barbaridad de relato durante todos estos años. Es lo que le piden y lo que él va a hacer. Saltándose, o va a intentar hacerlo, sí. Saltándose el deseo de las familias de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, que acaban de decirle al abad del Valle de los Caídos, se lo han dicho ayer, en una carta, que se oponen rotundamente a cualquier intento de hacer eso. Bueno, pues les da igual. Pero, se saltan todo por la torera. Eso, es decir, la basílica no pertenece al gobierno
y es un templo no tiene ningún derecho religioso que no tiene ningún derecho a entrar. Yo no lo puedo entender, salvo que los obispos de repente miren para otro lado y de repente digan que... Los obispos llevan mirando para otro lado en este asunto y en otros pero efectivamente, pues te lo agradezco infinito, porque es que a mí me encantaría escuchar a ver al obispo de turno decir que esto es una barbaridad. Que no va a haber ninguno que diga que eso es una barbaridad. Es que no ha habido no solamente el presidente de la Conferencia Episcopal, que por supuesto calla en todo. Por eso es el presidente de la Conferencia Episcopal. No, pues está ahí, claro, porque calla y otorga. Pero es que no ha habido, que yo sepa, normalmente en estas cosas, pues Juan Antonio Reig Pla, el obispo Munilla, suelen ser los que tienen un discurso distinto, más valiente. Todavía. De momento que yo haya sabido, que yo haya escuchado, ninguno se ha salido del guión. Pero yo lo que me pregunto, ¿solo importa eso? Ya no tenemos paro, ya nuestros niños la educación, el lenguaje, claro. Ya no importa. Pero eso. ¿Sabes lo que ha dicho? Ha dicho un portavoz o la ministra de turno, que es que realmente esto no es más que la continuación para rematar el tema de la memoria histórica que ya se aprobó en el Congreso de los Diputados el año pasado, en la anterior legislatura. Y lo ha dicho tal cual, no se ha cortado ni un pelo la tía, pero ni un pelo. Y entonces, como bien dice Patricia, ya no hay problemas en España. Ninguno. La ley de dependencia no existe, nada. No hay problema con las pensiones, no hay problema con el paro, no hay problema con la gente joven que no encuentra trabajo. El problema ahora son, al parecer, las bolsas de plástico que van a tributar también, les van a subir los impuestos, el diésel y Franco. Sí. Y el señor que lleva 40 años muerto y que sigue... hay un meme por ahí genial que le dice sale una fotografía del general Franco y dice: Pedro, ¿sabes? Como aquella loca que decía que llevo 40 años muerto y sigo saliendo... Es Penélope Cruz, pero bueno, y llego saliendo de esta mucho más tiempo que tú. Sí, es que sí. No, lo digo para recordar por si alguien... Pero del Pedro, que llevo 40 años muerto y sigo saliendo más en las noticias es que les encanta. Sí, la verdad. Voy a leer un meme que leí ayer en la tertulia, pero es tan bueno que lo voy a repetir. Venga, vamos allá. Dice: desenterrar a Franco, acoger el Aquarius, suprimir la tasa rosa, privilegiar al separatismo, quitar las concertinas y ahora la eutanasia. Lo del paro, las jubilaciones, la economía, la vivienda, la energía y la pobreza lo dejamos para cuando estemos en la oposición. Muy bueno. ¿Qué es esto? O sea, todo el discurso que ellos desarrollan en la oposición, al día siguiente de llegar al gobierno ya no les importa nada. Es que y mientras vamos pagando a los sindicatos para que no nos monten huelgas, porque claro problemas laborales hay, pero bueno, ya les pagamos y eso es... Bueno, no me hables de los sindicatos, que yo que no... Ya sabes lo que dice nuestro partido, es decir, ni los partidos políticos, ni ninguna organización empresarial, ni ninguna organización sindical deberían de recibir ni un euro de los presupuestos generales del Estado. Hablamos de los sindicatos mayoritarios de izquierda. Es importante aclararlo. Sí, porque ¿hay algún sindicato de derechas? Hay sindicatos decentes, no derechas, vale, pero hay sindicatos patriotas que yo conozco muy bien y que desde luego son absolutamente ejemplares y no reciben ni medio céntimo de dinero público. De sus afiliados sí, que solamente es lo que de sus afiliados. Claro, pues en Estados Unidos les han cortado el grifo. Han decidido que solo paguen los sindicatos la gente que está sindicada. Pues es que es igual que los alemanes. Los sindicatos alemanes hace unos años vinieron aquí y se echaban las manos a la cabeza cuando supieron que sus homólogos en España recibían dinero de los presupuestos generales del Estado. No daban crédito. Lo que siempre decimos en esta tertulia. Dinero, millonadas. Y siento mucho que no se diga en otras tertulias, por cierto. Pero claro, en otras tertulias tampoco se habla de la desobediencia, por ejemplo. Pero si os dais cuenta, nunca hay dinero para lo importante. Ah, no, claro. O sea, nuestros mayores, si se les cae la dentadura, se tienen que ir a una clínica privada y pedir un crédito para que les pongan los dientes y poder comer. ¿Y los niños? Y en invierno, si no tienen para la caldera, pues se lo tienen que pedir a los hijos o ponerse 3 mantas encima para no morirse de frío, porque no hay dinero. Estamos en quiebra y no hay dinero. Pero para regar generosamente a los sindicatos, a los amigos, a los inmigrantes, y a todas a las asociaciones ONGs, de la LGTBI, y no solamente eso, Rafa, si algunos de estos nuestros ancianos van en el inserso y de repente que los llevan a una población, aunque sea en otoño o invierno, y tienen algún problema médico y tienen que ir a urgencias o a un hospital, les llaman desplazados. Porque la tarjeta sanitaria, después de haber estado trabajando y pagando impuestos, etcétera, etcétera, y levantando España
No les vale en esa comunidad. No les vale. Les llaman desplazados. Y tienen que hacer una tarjeta especial. Tienen que hacer una tarjeta especial y resulta que si es alérgico a la penicilina, a cualquier tal, como cuando meten su número de la Seguridad Social, resulta que no hay una base de datos que está conexionada con tal, no saben los antecedentes médicos, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Te tratan en Murcia como si fueras a Polonia. No, desplazado. Efectivamente. Desplazado. Fíjate, votaron el otro día. Anoche estaba pensando y me encantaría a mí saber. ¿Alguien tendría la valentía de decir cuántos casos, digamos, de problemas médicos haya podido pasar al cabo del año con estos desplazamientos? Porque gente que tiene accidentes y como no eres capaz de saber qué pasa... Imagínate una persona que es alérgica... Vamos a hacer una pequeña pausa. Perdona, Mazali. 8:57. La publicidad es la publicidad. Vamos con esa pausa y continuamos hasta las 10 en directo en la radio y en la tele. 9 de la mañana y 2 minutos, qué bien se me portan mis tertulianos. Aguilar, Patricia Arenas y Pedro Fernández, que hacen la mejor tertulia de la radio. Así nos lo dicen nuestros oyentes. ¿Qué cosas tan interesantes comentan ustedes? Y qué difícil es oírlas en otros sitios, sí. Mazali, ¿por qué será? Pues no lo sé. Cuando ha llegado la publicidad estábamos hablando de ayer del gato al agua, de esta enferma crónica que puso un hilo de unas conversaciones de los sinsabores que ella pasa cada vez que viaja por alguna razón y con su tarjeta sanitaria le llaman desplazada y tiene muchos problemas. Por cierto, que ayer en el gato al agua estuvo el señor Bauzá. A mí me gusta Popular. Mucho. Es guapo. Tiene facha, habla bien. ¿Como nuestro presidente del gobierno? No. Bueno, vamos guapo, a ver. Tiene facha, sí. Perdón. Yo lo único que quiero decir es que daba la sensación que son impolutos. Es decir, como que no hubiera pasado nada con el Partido Popular. Entonces empieza a hablar de la corrupción, del PSOE. Sí, empezó a intentar dar lecciones. Mira, a mí cuando alguien que ha pertenecido y pertenece, senador del Partido Popular, lo ponía, senador, Partido Popular, empieza y son incapaces de hacer un acto, ¿cómo se llama? ¿Acto de contrición? Sí. Y decir, miren, lo hemos hecho fatal, pero vamos a intentar hacerlo mejor. No, como si no hubiera pasado nada. Es decir, está muy bien que critique al PSOE, pero claro, señor Bauzá, no sé cómo explicarle, que es usted senador del Partido Popular. Vamos a ver, como si de repente, corramos un estúpido velo y aquí no ha pasado nada. Venga, hombre. Y nos vamos a renovar gracias a Soraya, que ya ha dicho que de número 2 va a tener a Montoro, que no sé qué renovación. ¿Has oído a la señora Soraya de Santa María diciendo que es que ella nunca ha pertenecido al aparato del partido? ¡Toma ya! Nunca ha pertenecido al aparato del partido. Ha pertenecido a la cesta. ¿Desde el año cuánto? ¿Desde el año que está ahí? ¿90 y qué? ¿94 es? No sé qué año. No Rafael, estoy seguro que tienes. ¿Desde cuándo empieza ella a manejar los hilos por detrás de pues Rajoy? El año exactamente no lo recuerdo. Pero un porrón de años. Sí, desde luego. Y dice que nunca ha estado en el aparato del partido. Hala, ahí queda eso. Bueno, María Dolores de Cospedal ha descartado modificar los requisitos para que más afiliados puedan votar en los procesos de elección del sucesor del presidente del partido, tal y como habían pedido algunos aspirantes ante el hecho de que menos del 8% del censo vaya a votar. Para Dolores de Cospedal es muchísimo, el 7%. Así lo dijo el otro día. Son muchísimos, todos los que han querido. No sé, eso ya hasta ahí llegamos. Bueno, todo lo que han querido no lo sé, pero desde luego poquísimos. Son 60.000 y presumen de tener más de 800.000 militantes. Pues hombre, es un porcentaje bastante magro, por decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar, Joaquín, si te parece, el corte de María Dolores de Cospedal, hablando un poquito de este proceso. Bastante contenta Cospedal. Son los que han querido. Nosotros hemos dado absoluta libertad y unas facilidades enormes para que la gente pudiera participar. Incluso aquellos que no estaban al corriente de pago, con el pago de 20 euros han podido votar y obviamente nuestros afiliados y militantes tienen que poder actuar en libertad. Son los que han querido. Ha habido 15 días para poderlo hacer y yo creo que esto hay que respetarlo. Sobre el mismo asunto hablaba también Soraya Sáez de Santa María, que se desvinculaba. Dice que no tiene nada que ver con la baja cifra de inscripción de militantes. Mire, yo no lo sé. Yo no he estado en el aparato del partido. Quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las sé, las desconozco. Bueno, yo no estaba allí, yo no estaba en el aparato. Paso por aquí. A mí que me registren. Es increíble, de verdad. Yo, a ver... Si yo fuese una afiliada del Partido Popular, yo tendría una vergüenza ajena. Pero no solo afiliados, al parecer es que ni los cargos que tiene el Partido Popular, por ejemplo en los municipios, muchos de ellos no van a poder votar
porque un 7% no cubre a todos los cargos que tiene repartidos por España. Es increíble que esté representando al PP y que no puedas votar. Porque al final, aunque vote este 7% que acaba muy bien de mencionar Rafael, parece ser que los que van a llevar la batuta al final y van a mover la balanza son los compromisarios. Bueno, sí, en la segunda siguen existiendo esas figuras de los compromisarios. Cuyo voto es secreto. Claro, desde luego el PP va a tener lo que merece. Se les llena la boca de que por primera vez unas primarias van a ser los afiliados los que... No es verdad. O sea, es solo una parte de la situación. Los únicos 3 candidatos que se pueden permitir ser sinceros, que son José Ramón García Hernández, Margallo, el Gallo Margallo. Los 3 que se permiten ser sinceros en el asunto que voy a comentar yo ahora, vale, han dicho que es ridículo y vergonzoso el número de participantes. Lo dijeron en las últimas 24 horas. Lo han dicho los 3. Pero si lo sabe García todo el mundo. Hernández, pero son los únicos que lo han dicho. Cospedal y Soraya lo que dicen es que están encantadas y que se ha presentado el que ha querido. Es decir, que no es un problema. Lo que pasa que es que a esos 3 a los que te refieres es difícilmente creíble que no conocieran esta situación previamente. Es decir, por supuesto que la conocían. Por eso te digo que por eso yo, en una ocasión ya lo he dicho, creo que la regeneración del Partido Popular es imposible porque no es una cuestión de personas, no es una cuestión de que se cambien las personas que vayan a dirigir el partido. Es que la base política y la base organizativa del Partido Popular está podrida. Entonces, con esos mimbres tú no puedes hacer una regeneración de un partido aunque cambies el titular, el responsable máximo de ese partido. Pues yo imposible. Te voy a dar, Pedro, perdona, sí, Patricia, un argumento más. Incluso, si me permites, que yo creo que está por delante incluso del de las personas. Y es que no hay ideas. Y mucho miedo, lo que sí hay es mucho miedo. Pero pues decía que la base ideológica está podrida, por eso lo decía. No hay ni uno solo de los candidatos, hay uno, que más o menos se ha atrevido a lanzar 2 o 3 ideas o 4 que tienen que ver con principios y valores, y por cierto es el que menos votos lleva en los sondeos. O sea, en todos los portales que han puesto las encuestas, el más desconocido, el que sale el último o el penúltimo, o sea, el que todo el mundo sabe que no va a salir, es el único que se ha atrevido a enunciar 2 o 3 o 4 lo que yo llamo principios. A lo mejor se atreve por eso, porque sabe que no tiene ninguna posibilidad. Pero es que el Partido Popular vive con miedo, está con miedo de elegir a alguien de su propio partido. El que se mueve no sale en la foto, que dijo Guerra y estos lo han hecho. ¿Tú lo has visto? Es decir, claro. yo la pregunta que siempre me he hecho Esa ha sido Rajoy, pero vamos a ver. Yo siempre pienso, cuando veo a los equipos que tienen, digo, vamos a ver, no es posible que con tantísima gente que tiene el Partido Popular no haya gente de valía. Claro que tiene que haberla. Evidentemente igual que el PSOE. ¿Pero dónde están? Como decíamos cuando éramos pequeños, Arrinchi era una forma de hablar cuando éramos pequeños, cuando saltabas a la comba y te tropezabas, te colocaban a Arrinchi, o sea, allí, al banquillo. No interesa, porque el que se mueve no sale en la foto. Lo hace el PSOE, lo hace el Partido Popular, lo hace Ciudadanos, y lo hace Izquierda Unida, y lo hace tal, lo hace... Eso confirma la idea esta que estamos comentando, ¿no? La imposibilidad de que el Partido Popular se regenere por cuanto no acceden a los máximos cargos aquellos que todos reconocen que tienen más méritos. En el caso de no existe la meritocracia. José Ramón García Hernández, por ejemplo, que todo el mundo es más desconocido para el gran público, pero todo el mundo parece que sí, que dice que efectivamente es el que más capacidad tiene de todos ellos, ¿no? Y realmente es obvio que no va a salir, por lo menos por lo que se está diciendo, por lo cual indica que si aquellos que tienen más mérito y más capacidad no llegan a los puestos de mayor responsabilidad, es que indudablemente confirma que el Partido Popular simplemente es una máquina electoral y ya está, no tiene otro fundamento. No se valoran los méritos, sino que se valora la obediencia que tenga un candidato u otro a todo el sistema. Claro. No solo a su partido, sino a todo el sistema. El PSOE es igual, claro, total. Y Ciudadanos. Ay, eso os he dicho exactamente lo mismo. Bueno, luego hablamos de Ciudadanos, que además Patricia es licenciada en Ciudadanos. Sí, tengo un máster. Lo sabe absolutamente todo, así que luego lo podemos comentar también. Pero fijaos, en política, por lo menos en España, cuanto más mérito y por tanto más independiente eres, más independencia tienes, menos mochila llevas. Claro. ¿La mochila qué son? Pues todos los que puedes colocar tú a dedo. Y a todos los que les debes favores. Claro, todos los que puedes devolver favores o ir colocando pues a discreción. ¿Estás hablando del presidente de la Diputación de Valencia? Ahora mismo estoy en el Partido Popular, pero pasamos al pero PSOE hay un poco cuando quieras, para todos. Más o menos estamos hablando de lo mismo. Es que esta mañana venía escuchando que parece ser que este señor, el presidente de la Diputación de Valencia, pero que es del PSOE, pero el anterior igual, con la misma empresa
que solo le han cambiado el nombre, la utiliza para poner amiguetes, por eso pensé que estabas hablando de ello, en altos cargos. Y una parte del salario que se le daba a estos amiguetes de altos cargos, que no debía de ser baladí el importe que se les daba, iba a parar a los bolsillos de la financiación del partido. De todas formas, la red clientelar de la que habla Rafa efectivamente es extensiva a los grandes partidos. O sea, ahora mismo me estaba refiriendo a Cospedal y Soraya, que son las toda dos España, que más pueden, que si ganan finalmente el Congreso, a más pueden colocar, por razones obvias. Y a los que más favores han hecho y de los que más favores han recibido. En el caso de Soraya, por ejemplo, es conocido su relación con los medios de comunicación, por ejemplo. Con ciertos medios de comunicación. Con Podemos, con La Sexta. Sí. Son como las niñas del Resplandor, esas que van con el patinete. Mira. Igual. Ya se me había ocurrido. Es una comparación en la que no había caído. Las tenemos ahí al fondo del pasillo, pero se acercan peligrosamente. Estoy aquí, ¿no? Sí. Y todos muertos de miedo. Dando un poco la vuelta al argumento que antes les decía, cuanto más preparado y más independiente, menos apoyo parece que recabas entre los simpatizantes o tal, y al revés. O sea, los que más voluntad tienen de que nada cambie, de que el Partido Popular siga siendo esa cosa sin principios ni valores que deambula en algún lugar de la socialdemocracia, cuanto más te acercas a eso, más apoyo ciudadano tienes. Porque, insisto, en esas mismas encuestas, las dos primeras con bastante diferencia son Soraya y... Pero entre la población... Y Cospedal. Sí. Pues se están haciendo encuestas en páginas web y se supone que los que votan ahí puede votar al que quiera en realidad, pero van a votar muchos simpatizantes del Partido Popular, y los dos que salen más destacados últimamente también con Pablo Casado, pero sobre todo las dos candidatas, que son las que garantizan que el Partido Popular va a seguir igual. Yo creo que vota gente en negativo, que vota para que salga Soraya porque saben que Soraya, el PP con Soraya se hunde, o que salga Cospedal por lo mismo. No creo que nadie vote de verdad realmente. ¿Alguien va a ir a unas elecciones a votar a Soraya? Lo vamos a ver en el Congreso. Lo vamos a ver, eso te iba a decir. Pero yo creo que no va a diferir mucho de lo que estamos diciendo. Yo es que no me sorprende prácticamente nada, y menos hay mucha gente que es que, y yo lo he comentado alguna vez, yo tengo amigas que son peperas y redentes, y da igual. Da igual lo que hagan, da igual lo que piensen, da lo mismo. Es decir, hay mucha gente que da igual las barbaridades que hagan, seguirán votando Partido Popular. Pero pasa igual en el otro lado. Sí. Da igual lo que hagan, seguirán votando PSOE. Es decir, ¿no? Lo llevan aquí. En Podemos también lo llevan aquí, ¿verdad, Rafael? Sí. Es como el golpe en seco. ¡Claca! Te lo ponen en la frente y ya está. Pero os digo más, es que yo creo que una de las razones por las que Soraya y Cospedal pueden tener más apoyos es porque los afiliados, militantes o simpatizantes del Partido Popular las ven como posibles presidentas del gobierno. O sea, las ven como con más posibilidades de ganar unas elecciones generales por delante de otros candidatos que sí que podrían regenerar el partido, pero que pasa a ser una cuestión secundaria la regeneración del partido. Sí, yo creo que saldrá... Porque lo que piensan es en que gane las elecciones generales. Correcto, yo es que creo que saldrá como candidato o como presidente del Partido Popular entre los militantes y compromisarios después, aquel que pueda asegurar o aquella que pueda asegurar lograr de nuevo ese centro perdido. Es la búsqueda del centro perdido. Y eso significa no tener ideología. Eso es. Porque el centro es no tener ideología. Pues entonces es el marianismo. Bueno, pues yo no sé quién será perfecto, pero desde luego yo creo que está en esa lucha. ¿A quién puede asegurar el poder recuperar ese centro perdido? Fijaros, porque eso es lo que va a dar, para digamos, subrayar después más lo que estamos diciendo. De todos los candidatos, los únicos dos candidatos, lo digo en genérico, los únicos dos candidatos que han subrayado en estos días de campaña, por decirlo así, que el que salga elegido secretario general en el Congreso, presidente del partido, va a ser el próximo presidente del gobierno, los dos que lo han dicho han sido Soraya y Cospedal. Que es a las dos a las que le interesa reforzar esa idea. Claro. Vótenme porque si gano yo el Congreso, voy a ser yo el que gane las elecciones. Yeah. Claro, cuanto más te ofreces tú como posible presidente o próximo presidente del gobierno, en realidad menos te importa regenerar el partido. ¿Para qué? Lo consideran secundario, cuando es lo principal. Claro. Pues porque sin un rearme moral, sin un rearme de principios y valores, es que no vas a poder competir por la presidencia del gobierno. Es un poco más de lo mismo. Pero Casado es un buen candidato. Debe de estar recibiendo unas presiones de, pues bueno, eso, las niñas del pasillo. Lo ha dicho él públicamente. Vamos, sí, debe ser terrible. Y las que se pueden más o menos imaginar y a lo mejor otras.
ya lo hemos visto con lo del máster. Lo que pasa es que para la candidatura de Casado lo que está planteando es una estrategia de ofrecer a los afiliados del Partido Popular una serie de propuestas que son calcadas a las de Vox. Entonces realmente llama muchísimo la atención que se hayan puesto ahora en este modo Vox para intentar ganar ¿Patriotas? El Partido Popular. Pero fíjate, modo Vox, pero a la vez os llamaba oportunistas. Sí, claro. Es una cosa que denunció el otro día Santiago Abascal. O sea, en realidad lo que le interesa de Vox son vuestras ideas. Pero si lo hacéis vosotros sois oportunistas. Si lo hago yo, lo mismo que hacéis vosotros. Si lo hago yo está bien. Si lo hacéis vosotros son oportunistas. También es curioso cómo el Partido Popular ataca tanto a Vox y cómo el PSOE ataca tanto a Ciudadanos. O sea, donde se ha ido la masa de gente de sus votantes antiguos es donde están atacando e intentando recuperarlos. Hay mucha gente del PP que ya ha visto que ni defienden nación ni defienden a los españoles y lo único que les importa es seguir con sus carguitos colocaditos. Y están el PSOE tiene ya, lo tiene claro, tiene una batalla a muerte con Podemos. Yo creo que es ahora mismo lo que va buscando realmente, más que eliminar a Ciudadanos. Yo creo que la competencia de Ciudadanos está en el Partido Popular y en el caso del PSOE se está jugando su supervivencia con Podemos. Sí. Y además, de hecho, Podemos sigue encaminado a intentar eliminar PSOE. Eso va a ser una batalla política de un nivel realmente tremendo. O sea, es que va a ser encarnizado. O sea, Ciudadanos yo creo que tiene mucho voto de centro y el PSOE hay una parte que también la capta. Con lo cual, no sé. Lo que pasa es que el PSOE de Pedro Sánchez, que es cada vez más ideológico y que cuanto más tiempo está en el poder, más ideológico va a ser. Porque se diluye, más daño va a hacer. Necesita la ideología extremista como el aire para respirar. Claro, cuanto más ideológico y radical eres, más te alejas del centro. Es decir, esa parte del electorado del PSOE que tú hablas, que es verdad que existe y que antes era mucho más numerosa, en lo que está pensando es en los problemas reales de la gente. Pues en que la economía vaya bien, pues luego puede ser una economía enfocada a la socialdemocracia, pero en principio es un asunto principal. Pero hay otra parte que es mucho más ideológica, más radical, que lo que le gusta es todos estos gestos que está haciendo Pedro Sánchez. Y son gente que no trabaja, porque es que yo me levanto todos los días a trabajar y me preocupan una serie de cosas mucho más reales que sumen a un señor. Pero la base del PSOE, que está más centrada, por decirlo de alguna manera, comprende las decisiones radicales de Pedro Sánchez. Lo entiende, la justifica, sí, porque sabe que la batalla... Es que sabe que la batalla está con Podemos y por eso dicen, es que no hay más remedio que tomar medidas para captar a votantes de Podemos. El que jugar a su juego. Claro, Patricia, al fin justifica los medios. Por eso el otro día pero exactamente igual, Pedro, que el electorado del Partido Popular justifica los casos de corrupción de su partido. A todos. Es que todo se justifica. O sea, si os dais cuenta, uno de los problemas que tiene, insisto, en los problemas de la democracia, que no son exclusivos de la clase política, que es que no lo tenemos que hacer mirar los ciudadanos. Y uno de los problemas que tenemos es que la gente que vota a un partido, mucha gente que vota a un partido, tiene el carné del partido aquí. Y entonces te impide ver la realidad. Lo que hacen los míos está bien. Me da lo mismo lo que sea. Tienen que ganar las elecciones y son los míos. Esto se lo perdono todo. Se plantea a nivel de equipos de fútbol. Yo soy del Real Madrid, soy del Barcelona y es imposible que cambie de equipo. Es esa manera totalmente acrítica. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Y en el plano emocional, puramente emocional. Y los partidos luego después, cuando el Partido Popular y el PSOE hablan de nuestros votos como si fuesen propietarios. Es decir, realmente es un círculo vicioso, ¿no?, que se produce entre los propios partidos mayoritarios y sus votantes, ¿no? Y entonces es terrible. Es terrible porque efectivamente al final pendulan las mayorías mínimamente, pero esa base de los dos partidos lo tienen porque está formado por votantes acríticos, ¿no? Y amorales, porque estás defendiendo a una gente que te está robando a ti también. Claro, y que te está dejando a ti cuando no están defendiendo nuestra nación. Eres parte de la nación y te están olvidando a ti también, y aún así le sigues defendiendo. Sí, porque también es un voto, yo creo que es un voto también para que los otros no lleguen. El mecanismo claro. es el que tú antes has dicho, es el de los equipos, el de aficionados de fútbol. Sí, total. Es decir, yo defiendo al mío, pase lo que pase, porque la forma de reafirmarme en mi identidad es que tengamos un enemigo común que es el otro. Así es como yo me siento parte de un colectivo. Además, que es mi partido va a fomentar el miedo que tenga a los otros para que le vote, para que... Una particularidad, yo que soy futbolera y del Real Madrid, como la gente buena... Y quieres que pierda el Barça, está en las chapas, ¿sí o no?
A ver, a mí me gusta el fútbol, pero si tengo que elegir primero el Real Madrid, después el Atleti, después el Sevilla, porque mi padre jugó allí, y el Barcelona, Pues eso, decirte. Lo que estamos diciendo. No, pero ¿qué quiero decir? Me he explicado mal. Aficionados fanáticos de fútbol. Bueno, Sí, bien, es pero distinto, escúchame, efectivamente. pero con una particularidad. Es verdad, y tienes razón en lo que dices, pero también es cierto, no nos olvidemos. Es decir, los partidos políticos están jugando con nuestro presente, con nuestro futuro y el de nuestros hijos, ¿vale? Y los partidos de fútbol, es verdad que termina el match, se van y efectivamente igual. Yo he visto a gente... Bueno, pero es una comparación, simplemente salvando la distancia. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Y te digo por qué. A ver. Antes ha dicho Patricia, ¿esos votantes del Partido Socialista trabajan? Pues te digo, trabajan y seguramente tienen familia, tienen hijos, pero es que hay muchas formas de estar en la sociedad, incluso de tener familia y de tener hijos. Hay una forma irresponsable de estar en la vida. Pues eso lo acabaremos pagando, no solo ellos, sino nosotros también. ¿Tú crees que los 5.200.000 votantes de Podemos es gente sin familia y sin hijos? Pues no. Tampoco creo que tengan una masa de gente muy... Incluso gente culta, ¿eh? Es gente que ha votado ese partido, en muchos casos por cabreo, por las consecuencias de la crisis. ¿Y votas a Podemos? Sí. Bueno. Y le han dado el voto a un partido que tiene un tinte absolutamente totalitario, antidemocrático, y que ha apoyado a los peores dictadores del planeta. Dentro de su partido, además, cómo se comporta, si parece el líder supremo, el señor Iglesias. Sí, pero ha vendido el tema de asambleas como si fuese algo muy democrático y en realidad... Y las consultas. Claro, efectivamente, los círculos, ¿no? Que fue como muy original y demás. En realidad es un nuevo sistema totalitario dentro de un partido. Es un dictador. Dilo, es un dictador total y absoluto, vamos. Vamos a hacer una pequeña pausa, 9:22. Esta es la tertulia, por si no lo han comprobado todavía, políticamente incorrecta. La de esta casa, del Grupo Intereconomía, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9:28 minutos. Bueno, pues nos queda media horita por delante para comentar distintos asuntos. Y hoy pues tenemos que hablar de las víctimas del terrorismo, lógicamente, que están muy preocupadas. Y con razón, además. Claro, lo hemos dicho desde el principio de la tertulia. Este es un gobierno pues de gestos, de marketing, de imagen, un gobierno puramente ideológico que además va con prisas. Si se dan cuenta, llevan 4 días en el poder y ya han puesto sobre la mesa los 6 o 7, 8 asuntos que quieren hacer cuanto antes. Porque dice, antes de que haya elecciones y nos echen, vamos a procurar aprovechar los meses y sacar a Franco del Valle de los Caídos, la ley de la eutanasia, la del aborto libre, todo a la vez. Muchos acuarios. Claro, exactamente. Cuanto más rápido, mejor. Pero el tema de acercar... a los presos a cárceles de Vascongadas, pues está sentando muy mal a las víctimas. Pero, Rafael, y sobre todo, nos hemos dado cuenta que justo ayer, que es el día en el que las víctimas del terrorismo tienen su día en el Congreso, justo se hace público el acercamiento de los... O sea, ¿qué están dándole? ¿Patadas en las espinillas, además de a las víctimas del terrorismo? Y luego lo que me parece de quinta división, bueno, propio de un señorito como este, que está el postureo y solamente el marketing, es no recibe a las víctimas del terrorismo y la excusa que da es que ya las ha recibido el ministro Marlaska. Estoy haciendo una crítica del gobierno y bueno, hay que escuchar al ministro Marlaska. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Rafael, en fin. Bueno, Marlaska como juez ha tenido de todo también, ¿eh? Ha tenido de todo, sí, pero ha habido un momento en que se comportó como lo que entendemos y luego de repente ha cambiado la chaquetita y ahí está, de ministro de... Pero a mí, una de las cosas que me llama mucho la atención es que de las víctimas del terrorismo, que hay varias asociaciones, como tú muy bien sabes, hay una de ellas que ya lleva desde el año 2013, me parece que sin asistir, precisamente porque considera una burla el tratamiento de que están siendo objeto. Claro. Ayer escuché a 2 personas. La hermana de Miguel Ángel Blanco, creo que estuvo realmente bien, y escuché la otra señora, que siempre se me olvida el nombre, Rubita... que ha sido la ex presidenta de la VT, sí, Ángeles Pedraza, ¿no? Ángeles Pedraza, sí. Vale. Con todos mis respetos para la señora, que la conozco y en la distancia corta es muy agradable. Critica a este gobierno, pero como ha estado, son digamos asociaciones que han tenido apoyos dinerarios del gobierno del Partido Popular. No han estado subvencionados. Sí, a mí me hubiera encantado también que hubiera criticado al señor Rajoy, porque no nos olvidemos que ha sido el continuador de la política de acercamiento de presos del señor Zapatero y no se cortó un pelo. De hecho, y la prensa lo reflejó, tuvieron hasta reuniones de tipo secreto para
terminar y rematar el hecho de acercar los presos a. De modo que muy bien las críticas a este gobierno, que además ha sido inoportuno, desagradable, incorrecto, poco respetuoso y mezquino. O sea, mezquino. Esta gente es mezquina. Y sobre todo, hago un paréntesis, el gobierno socialista que está ahora mismo en el gobierno de España no se da cuenta que dentro de esas víctimas del ha habido muchos socialistas que han muerto a las manos de ETA simplemente por ser españoles. Se les olvida. ¿Qué se piensa? ¿Que eran todos fascistas los que han matado a ETA? Es que yo no puedo entender que un partido en el gobierno ahora mismo esté dejando de lado a muchos de los suyos que fueron asesinados por esta banda de terroristas. No lo puedo entender, a los suyos y al resto de españoles. Ya, pero porque yo creo que si algo respetamos los españoles es a las víctimas del terrorismo, y creo que para nada el PSOE está representando ese Pero Patricia, fíjate que lo que está pasando con este gobierno y con el anterior, empiezan a ser molestas las víctimas del terrorismo, porque como están ahí y son la prueba evidente de lo que ha sucedido y el daño que puede hacer. Pero lo que quieren es, tú te das cuenta que lo que están intentando es echar tierra encima porque los apartan, colocarlos ahí a ver si ya son molestas. Entonces, quiero quitármelo de encima porque lo que quiero es rematar la faena. Es que parece que ha sido simple ideología, que no ha habido ningún conflicto armado, que pues bueno, es que los etarras tenían pues como los catanazis. Tú te has percatado, es que puede haber un problema. Te has percatado que siempre que hay que firmar los presupuestos generales del Estado, quienes realmente les ayudan a llevar a cabo esos presupuestos son los dos partidos separatistas, los catanazis, como tú hablas, por un lado, y los vasconazis por otro. De alguna manera, por eso la ley electoral no se cambia, porque ¿cómo es posible que a nosotros nos den una intención de voto del 2.2, 2 diputados en el Congreso, y con 1,8 y 1,6 Bildu y el PNV tienen 6, 7 y 8 diputados? Luego entonces no es más que eso, es decir, yo necesito que esta gente siga subsistiendo ahí, voy a acercar los presos, me molestan las víctimas del terrorismo y voy a hacer todo lo posible porque estos señores... Yo soy cautivo de ellos, pero a mí yo necesito a esta gente para poder firmar y poder seguir con los presupuestos generales del Estado. No, yo el tema de víctimas del terrorismo, con sus errores y con sus aciertos, yo tengo por sistema no criticar nunca ni distinguir entre unas y otras. Son víctimas al fin y al cabo y poco más puedo decir, ¿no? Y segundo, los dos grandes partidos, ni PP ni PSOE, pues siempre han mantenido un discurso en la oposición y han hecho otra cosa distinta y contraria cuando están en el gobierno. Con lo cual, el que quiera todavía de entre las víctimas creerles, pues allá ella, pero desde luego sabemos perfectamente qué es lo que van a hacer el PP y el PSOE cuando tienen el poder en relación con las víctimas del terrorismo, que es, en definitiva, dejarles en la estacada como siempre han hecho. Yo es que poco más puedo decir al les respecto. Cuento que el mundo etarra ya ha incluido entre los presos que quiere acercar a Vascongadas a José Javier Arizcuren, conocido como Cantauri, que por si alguno no lo sabe, fue procesado por el asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco Garrido, y a otros históricos dirigentes, como dicen ellos, de la banda asesina, mayores de 70 años, en este caso como Santiago Arróspide, Santi Potros, que cumple condena por atentados como el de Hipercor o el de la República Dominicana. En las prisiones españolas y francesas permanecen cumpliendo penas 20 presos que dicen que están enfermos y otros 3 mayores de 70 años, según la base de datos de plataformas afines a ETA, al colectivo de familiares y allegados de presos. Esta asociación eleva 27 el número de estos etarras que dicen que están enfermos. Si se toma como base los 60 años. ¿Y Zaplana? Porque Zaplana está enfermo. Pero Zaplana es un fascista. No, desde luego. Entonces, y hay que hacerle sufrir todo lo que sea. Es inhumano el trato que está recibiendo este señor y encima ahora nos tenemos que apiadar de los etarras. Yo no. Es que yo tampoco. Como ya hemos dicho en esta tertulia, y subrayo, lamento que sea solo en esta tertulia y en algunas otras de este grupo de comunicación, pero no de otros grupos, una de las aberraciones que hemos consentido los españoles es permitir que delitos de sangre tengan menor reprobación moral que delitos económicos. Efectivamente. Una sociedad que es capaz de esa barbaridad, de que se castigue más a un tío que ha defraudado Hacienda o que se ha llevado dinero de no sé dónde, que una persona que ha destrozado no sé cuántas familias matando a seres inocentes, pues es una sociedad que se puede hacer con ella lo que quiera. Pues estos partidos independentistas han visto en eso un caldo de cultivo, es decir, para utilizar la violencia porque sabe que siempre ha llevado premio. Claro. Con lo cual eso es totalmente de acuerdo. Y como postre o como guinda, esos partidos que estáis comentando, en sus filas llevan a gente que ha matado a españoles por el hecho de ser españoles. Y están ahí.
viendo los presupuestos generales del Estado, y ayer... Están sentados en las instituciones. Ayer, no sé si visteis en la 2, hubo una película que refleja un documental del atentado de los... Se me caían, o sea, os juro, es que los ojos como platos... Y que la Guardia Civil se tenga que ¿cómo se dice? Que cuadrar delante de esta gentuza. Yo es que no lo puedo entender. Ha sido un documental que ha impactado brutal, muchísimo. Lo dio ayer la 2. Brutal. Lo había dado a conocer, además, en redes sociales, Francisco José Alcaraz, que, como saben, perdió a un hermano y a 2 sobrinas en ese terrible atentado niñas pequeñitas, del cuartel general de Zaragoza. El documental ha sido muy impactante y ha causado una enorme conmoción porque se produce justo en medio de este aberrante debate sobre el acercamiento de presos etarras. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, primero a Pedro Sánchez diciendo ayer que hay que ser empáticos con las víctimas del terrorismo. Tenemos que ser empáticos, pero claro, tenemos que adecuar la ley penitenciaria a la nueva realidad. Pero claro, como ya ETA no existe, pues hay que adecuar, pero a la vez ser empáticos. Y luego escuchamos, si te parece, también al ministro del Interior, a Grande Marlaska, hablando de esta misma cuestión. ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad, y para eso pido también el apoyo de esta Cámara, es el de revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo. ¿Cómo se va a hablar de fechas? Eso es imposible. Será cuando las circunstancias personales de cada uno de los internos en relación a la resocialización, a los requisitos de tratamientos individualizados y sometimiento a la legislación penitenciaria, puede establecerse que es adecuado para ese interno en concreto, el traslado. Nada de colectivos, de traslados colectivos, como vuelvo a decir, ocurrieron en otra fecha. Nada de traslados colectivos. Mirarán individualmente. Pues si puede usted mirar individualmente, colectivamente o por grupos, puede hacer lo que quiera. Es vergonzoso. Pero la realidad es la que es. Pero si tú valoras individualmente 1 más 1 más 1 más 1, al final haces traslados colectivos. Claro. Es que no sé a quién quieren engañar con esto de colectivamente o individualmente. Es vergonzoso escuchar, ya es vergonzoso escuchar al presidente del Gobierno de este tema, pero a este ministro... De verdad, es que... ¿Te das cuenta, Mazali, cómo en el corte que hemos escuchado de Pedro Sánchez, él dice una de esas mentiras de consenso que ya los que nos atrevemos a decir que son mentira, pues pertenecemos a la caverna, obviamente. Claro. Solamente los que estamos en la caverna nos atrevemos ya a desenmascarar las mentiras del sistema. Y una de esas mentiras es que ETA ha sido derrotada por la democracia. Bueno, es que eso es el... O sea, como ya no hay tiros, como ya no hay secuestros, como ya no se hace visible la sangre en las aceras, pues ETA ha sido derrotada por la democracia. Oiga, los pistoleros, repito, están sentados en las instituciones. Les estamos pagando el sueldo a los españoles. Manejan dinero público y el censo de los españoles. Saben dónde vivimos. Esto está pasando en la España de hoy, gracias al Partido Popular y al Partido Socialista, que lo han permitido. Por tanto, la democracia no ha derrotado a ETA. La democracia ha asimilado a ETA, la ha integrado en el sistema. Y hablamos de ETA, pero a ver en qué termina lo de los catanazis, porque claro, esto lleva un tinte de violencia tremendo entre gente del mismo barrio. Sí. A ver dónde acaba todo esto. No, y que dentro de los que han promovido la rebelión en Cataluña, pues las simpatías con el mundo etarra son abiertas. Total, mira a Rufián haciéndose fotos, que está encantado de la vida. El último día, recordarás, Rafa, que estuve en el programa, yo planteaba que esto era una estrategia a largo plazo que empezó con el plan Ibarretxe. Claro. En el momento que quedó Ibarretxe quemado, pasó el foco a Cataluña, y ahora que han quedado quemados en Cataluña, pasará de nuevo al País Vasco, al PNV, para que continúe dando pasos, y luego pasará de nuevo a los partidos independentistas catalanes. Es una estrategia concertada entre partidos independentistas de una región y otra. Lo han dejado claro meridiano, es decir, el Partido Popular con Rajoy a la cabeza les puso la alfombra roja y todo lo que quisieron. ¿Quién me comentó a mí, y era un periodista, que cuando tiene la reunión Rajoy con el Partido Nacionalista Vasco, salen batiendo palma con las orejas del PNV porque lo que le ofrece el Partido Popular es mucho mayor de lo que ellos venían exigiendo? Sí. Firman y luego míralo, o sea, Romano paga traidores, catapum, se da la media vuelta, le hace la jugada y ponen a este de presidente, con lo cual, efectivamente, o sea, eso sí que tiene una hoja de ruta y están jugando a las dos bandas. ¿Y de lo mío qué? Ponen la mano, show me the money, y el que más dinero me dé, pues yo juego actuando. Pero al final, el objetivo que tiene es lo mismo. Sí, pero ahora mismo en el punto en el que estamos ya no les importan ni las competencias ni el dinero.
ya lo único que queda, digamos, es dar el paso final de construir ese país o este Estado independiente. Pero el dinero para ellos es muy importante, porque si no lo tienen más complicado. Pero el dinero ya lo tienen de por sí, es decir, por ley ya tienen ya las aportaciones dinerarias que les establecen los presupuestos, en un caso con el cupo y en otro con los fondos correspondientes. Yo creo que el problema ahora mismo es que ellos están buscando cómo dar esos pasos para seguir en la vía final, en el objetivo final que quieren conseguir, que es la independencia. Y eso es ahora mismo donde, digamos, un gobierno de la nación tendría que estar vigilante para impedir que se vayan dando esos pasos, porque es que ya queda poco tiempo. Yo lo he dicho algunas veces en esta tertulia, ¿no? El 1 de octubre estuvimos al borde del precipicio. Y solamente el Poder Judicial impidió que realmente diésemos el paso. Y bien. Yo no soy monárquica. ¿Y el rey? Correcto, bien, pero bueno, luego después el que ha hecho el trabajo de alguna manera de pararles día a día ha sido el Poder Judicial. Sin duda. ¿No? Pero que estamos en esa situación ahora mismo, en mi opinión. Dicen los abogados de estos malnacidos que varios de ellos padecen problemas en los ojos, están enfermitos. A lo mejor al apretar la pistola les saltó pólvora. A lo mejor al matar, pues les entró y tienen problemas en los ojitos. Otro, por ejemplo, el etarra asesino Gorka Fraile, padece un carcinoma en el dorso de la lengua. Claro, está malito. Hay otros, como Aitzol Cogorza. Bueno, no digas más. Que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Eso me lo creo. Y Jesús Martín, esquizofrenia. Bueno, pero estos serán todos, me lo ¿no? creo. Sí. Psicopatía directamente. Unos tíos que han matado a sangre fría a personas inocentes, pues algún trastorno tenían, eso ya lo sabíamos. Sí, pero además es que en prisión se pueden perfectamente tratar esos trastornos. Eso es lo que digo. ¿Por qué esto tiene que ser motivo para darles una medida de gracia especial? ¿Cuál es la razón? A mí me gustaría que un experto en esta materia nos explicase, de hecho lo vamos a buscar, a un experto que nos diga cuál es, en última instancia, lo que justifica que estos tíos tengan un privilegio. Y Zaplana, no, vuelvo a repetir. Porque es que yo prefiero que a ese señor le manden a un hospital a que saquen a cualquiera de estos. Es que tiene derecho. No, claro. Entre otras cosas porque no ha sido ni siquiera todavía condenado, ¿no? Con lo cual estamos en otras fases distintas, ¿no? Es que las comparaciones en este país son verdaderamente... Son lamentables. Es deprimente. Son espeluznantes. Es deprimente. O sea, de verdad. O sea, una sociedad que es capaz de asimilar con normalidad esto, es una sociedad que ha perdido... el oremus. Ha perdido el más elemental contacto con la realidad de las cosas. Y encima se justifica porque como se creen superiores moralmente, al final a ti te tachan pues eso de facha, de retrógrado, y al final se justifican moralmente y parece que te dejan sin discurso. Por cierto, si me permite, Rafa, ayer que estuve escuchando a la futura fiscal general del Estado, me hizo gracia porque es verdad que hizo una frase diciendo en España en el siglo XXI no existen presos políticos, hizo un comentario tal, sino gente que se salta la Constitución, y dijo al final la frase famosa de sin ley no hay democracia, que sabes que fue la frase que dijo Rocío Monasterio, poniéndole las y me quedé y dije, no me puedo creer. ¿Os copian también en eso? Pues eso, la fiscal general del Estado diciendo sin ley no hay democracia. Esta mañana le he mandado un mensajito. Mira, mientras le he mandado un mensajito a Rocío y dije, para que pida derechos de autor, ¿no? Y dice Rocío, qué poco creativos son. Perdón por pero que me ha hecho gracia que la fiscal general del Estado diga, repita la frase de Rocío Monasterio. O sea, bien, como dice mi amiga Patricia, mientras vayan copiando tal, me gustaría que hicieran otras cosas además de copiar, ¿no? Pero en fin, bueno, eso significa, ¿cómo dice? Ladran, ¿no? Luego cabalgamos. Bien, pues bien. Algo no debemos estar haciendo tan mal como hasta ese. Por cierto, que la Asociación Pro Guardia Civil ha enviado un mensaje bastante duro, en este caso. Ha criticado ese plan de acercamiento de presos de ETA, del gobierno de Sánchez, recordando que muchos agentes del Instituto Armado fueron acercados a cementerios. Y tanto tiempo luchando. Dice, hemos sido acercados a cementerios. Los 50 años de actividad criminal de la banda. Han estado muy bien, ¿eh? Hace 50 años ETA empezó a acercar guardias civiles a sus lugares de origen, concretamente a los cementerios más próximos a sus hogares. Qué pena. Lo ha dicho esta asociación, que es mayoritaria en la escala de mandos, en su cuenta de Twitter. La asociación menciona el anuncio del presidente Pedro Sánchez. Tiene intención de acercar a esos asesinos a sus hogares, así sin más. Gracias, presidente. Y concluyen diciendo, tenemos memoria y relato. Lo que pasa es que esta memoria y este relato, yo soy de los que creen que cada vez va a contar menos. Igual que las manifestaciones, que yo sé que gozan de una aceptación popular,
Pero yo llevo mucho tiempo diciendo que soy escéptico con el resultado de las manifestaciones. No digo que la gente no vaya, ¿eh? Lo que digo es que la clase política, en general, cuando no conviene, cuando son estigmatizados de origen, porque claro, son también de la caverna. Aunque sean 200.000, pero son de la caverna. Por tanto, lo que digan no vale absolutamente nada para ellos. Bueno, yo creo que les debió impactar todas las manifestaciones que hubo con lo del 1 de octubre, la gente con las banderas en la calle. Mira, yo llevo muchos años oyendo eso de impactar. Pero a mí yo lo que quiero no es que les impacte, sino que luego eso se vea. Medidas. Claro. Porque a mí de qué me vale que les impacte. Que vean en televisión, uy, cuánta gente. Luego, ¿cómo votan esas tanta gente? Claro. Bueno, lo veremos. Yo creo que lo vamos a ver, ¿eh? ¿Sí? ¿Han nombrado director de la Guardia Civil a otro juez? Sí. De Huesca. Jueces tenemos. De Huesca. Para respetar tampoco las resoluciones judiciales. Yo siempre, les gusta mucho los jueces. Pienso, no hay nadie dentro de la Guardia Civil, una vez más lo que decíamos, realmente con capacidad para ser director de la Guardia Civil, y nombran a otro juez. Bueno, al parecer próximo a Margarita Robles. No sé. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, con todos mis respetos, que hay jueces estupendos, claro. No tiene nada que ver, pero un juez director de la Guardia Civil. Hacemos una pequeña pausa y entramos en la recta final de la tertulia. Bueno, pues les tenemos que hablar de uno de los asuntos de las últimas horas, que tiene que ver con Valencia. Y es que el juzgado número 9 ha coordinado una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido, entre otros, el presidente de la Diputación hasta ahora y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez, socialista él, y otras 5 personas. Así lo anunciaba ayer el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Rápidamente se han tomado medidas. Las medidas pasan por suspenderlo de militancia y ya está. O sea, tampoco crean ustedes que van a hacer mucho más, porque la corrupción es un problema cuando la tienen otros. Sobre todo la derecha. Claro. Cuando la corrupción la tenía Rajoy, el Partido Popular, que la tiene, la sigue teniendo. Era endémico. Era el problema principal de este país. Según Pablo Iglesias, el PP es el partido más corrupto de toda Europa. Ja. Cuando los casos de corrupción les vienen a ellos, pues nada, es un malentendido, no nos hemos explicado bien, no se ha contado suficientemente. Sí, es una anécdota. Puyol ni existe, claro. No, pero ¿cómo no existe? Ya no se habla de Puyol. Y a esto se les olvida que en la época de Felipe González la corrupción fue... ¿Cómo se llaman aquellas empresas? Time Sport, Filesa, ¿cómo eran? Rafael, que seguro que tú tienes más memoria que yo. Había como una serie de empresas. Filesa, Matesa, Time Sport, sí, o sea, era a manos llenas. Pero no hay que irse tan lejos. ¿Y Andalucía? ¿Qué está pasando en Andalucía? No, pero sí, pero escúchame ya, pero es que esto no viene de ahora, es que viene de hace mucho tiempo, es decir, que tú eres una niña, pero seguro que Rafael no me va a corregir. ¿Qué pasó? Yo soy bastante niño también. También. Galerías Preciados, que era como el otro gran almacén del Corte Inglés, se vendió a un amigo de Felipe González, que si mal no recuerdo, el venezolano se llamaba ¿Villaqué? Cisneros o algo así, por €1. Bueno, por una tal. En un embolado. Sí. No me quiero meter. Es que salió en toda la prensa. Quiero decir que bueno, que en un momento determinado los problemas de corrupción no son de ahora solamente del PSOE y del Partido Popular. Es que el PSOE ya viene de lejos y como tú me vienes apuntado, ¿y en Andalucía qué pasa? Y ahora Valencia, que tampoco va a importar, porque como, claro, estamos todos hablando de Franco, están ahora con los presupuestos, pues ya Valencia se diluye, siguen ahí metiditos, siguen ahí con sus corruptelas y no pasa nada hasta que vuelva a salir el PP o hasta que parezca que vaya a salir el PP, que entonces la corrupción volverá a ser un problema. Bueno, está muy preocupado, por si no lo sabéis, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, con esto que ha ocurrido. ¿Cuál es esta expresión tan bonita que habías dicho antes? La hipoteca reputacional. Sí, ¿no? Yo he oído esta mañana a un propio del Partido Socialista diciendo que estaban muy dolidos y muy preocupados porque, claro, les había costado 20 años que había estado el Partido Popular, con una corruptela total, y les había costado tanto levantar la hipoteca reputacional. Qué bonito es eso. Con lo cual me he quedado ojiplática. Es un término, no sé si está dentro de las leyes, la hipoteca reputacional. A mí me supera, la verdad. Me supera, pero ampliamente. Tanta palabreja. Bueno, pues muy preocupado José Luis Ábalos por esto que está ocurriendo en Valencia. Dice que es tan grave lo conocido ayer. Si es tan grave, podía dimitir tu presidente, ¿no? Puestos a dar ideas. Es tan grave lo ocurrido ayer que el daño ya está hecho y que, por tanto, esta persona, el presidente de la Diputación, no puede seguir. Escuchamos a Ábalos. Me parece tan aparatoso, tan escandaloso. Pues me cuesta pensar que es solo eso que yo también he leído. Y que en cualquier caso el daño a la imagen es tal ya que no puede ser ni restituido. Incluso, aunque se haya exagerado. Pero ya hay un daño a la imagen que ya nadie va a poder arreglar.
¿Os dais cuenta, no? Es como Margarita Gautier. Hay que echarlo porque el daño que nos ha hecho es tal... Pero claro, pero que no nos llegue a nosotros el daño. O sea, él está ahí, lo eliminamos para que no nos llegue, pero a nosotros, o sea, nosotros no tenemos nada que ver. Nada, por eso. Pero hay amiguetes de ultrametidos también, ¿no? De gente de En Común. Sí, claro. Claro, sí. Gente del gobierno actual en el que hay gente de Compromís, los que venían a limpiar la democracia. Sí. En realidad es que Valencia siempre ha sido una red clientelar transversal, formada por Partido Popular y PSOE. Siempre en todos los casos de corrupción allí han estado involucrados de un partido y de otro, o sea que esto no es nuevo. Totalmente. Y ahora con la unión de, pues eso, la variante de Podemos allí en Valencia, o sea que no nada nuevo en el horizonte de la corrupción. Sí, porque este caso, que se ha dado en llamar ahora caso Di Valterra, procede de la antigua Imelsa, de 2015, donde hubo imputados también del Partido Popular. Solo le han cambiado el nombre a la empresa, sirve para lo mismo. Si se dan ustedes cuenta, según pasan los años, cambia el partido, pero más o menos el hilo conductor es el mismo. Y aparte otras cuestiones, aquí el problema que subyace siempre es la financiación de los partidos políticos. Esa es la cuestión. Cambien ustedes la ley de financiación como pasa en los Estados Unidos de Norteamérica. Y como todo el mundo ya sabe, en los Estados Unidos de Norteamérica hasta $2.000 las personas no tienen ni siquiera que poner su nombre, pero a partir de ahí hay un registro y hay gente que se llaman lobistas, que sirven para eso, para conseguir dinero para las campañas de las personas que se presentan y a partir de ese momento está todo relacionado y todo en los registros y se acaba la historia. Bueno, noticia de última hora y con esto nos vamos. El litro de diésel será 15 céntimos más caro para casi 2 millones de españoles. Pero esto no le importa a nadie. Al gobierno de Sánchez lo que le importa es Franco. Sí, también han anunciado medidas contra el CO2, también van a subir los impuestos a las bolsas de plástico, que necesitan dinero. Si es que se lo están gastando, está desapareciendo entre lo que le dan a los sindicatos, lo que nos estamos gastando los inmigrantes, pues obviamente es que necesitamos dinero. A ver, señores, la gente normal no le importa al gobierno. Ya está. O sea, la gente que tiene problemas normales, económicos, que trabaja, que le suena el despertador como a Patricia a las 5 de la mañana, que es de noche en todo el mundo. 5:30. La gente que tiene problemas normales no interesa. Solamente interesan, pues eso, los 4 o 5 exaltados, o algunos más, que son los que apoyan a este gobierno totalmente vergonzante que tenemos. Yo voy a dejar de trabajar, me voy a hacer trenzas en el pelo. Pero hasta el mes de junio, y que me lo pague todo las personas que madrugan, los españoles que madrugan, han estado pagando sus impuestos. Y todo el dinero que han estado ganando es para pagar impuestos y a partir de ahora del mes de julio o agosto va a su propio bolsillo. Así es. Vergonzoso. Gracias, Mazali, por estar con nosotros. Un placer, Rafael, como siempre. Muchas gracias, Patricia. A ti, Rafa. Tenemos que hablar de las rozas, ¿eh? Que hoy nos hemos quedado sin tiempo, pero hay que hablar de la fauna política de las rozas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a ti y a la audiencia siempre. Y enhorabuena por esa labor estupenda que hacéis en el Supremo. Un honor. Vamos a hacer una pequeña pausa, noticias de las 10 y seguimos hasta las 12 en directo aquí en Buenos Días, España.